Es realmente un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Les agradezco por haberse dado el tiempo y por tener el interés de participar en este tipo de charlas. Y bueno, me presento. Yo soy la doctora Melinda Proaño. Estoy culminando la maestría de cuidados paliativos en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Y va a ser un gusto para mí poder compartir un pequeño granito de arena que yo considero que puede ser de ayuda para ustedes, tanto si son médicos o si son familiares de pacientes que están atravesando este tipo de procesos. Pues justamente elaborar esta charla pensando no solamente en quienes ejercen la medicina, sino también en los familiares que pueden tener a un ser querido que esté pasando por este momento. Entonces pienso que cada uno desde nuestro rol podemos aportar para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces les invito a que se queden hasta el final, porque también tengo algunas herramientas que me gustaría compartir con ustedes. Son bastante prácticas estas herramientas que les menciono, y si ustedes así lo desean, si son médicos, pueden incorporarlas en su práctica profesional, o si son familiares, pueden aportarle a su ser querido de pronto una mejor calidad de vida poniendo en práctica ese tipo de herramientas que más adelante ya les enseñaré cuáles son. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, antes que nada, para empezar, es importante que entendamos qué son los cuidados paliativos. Y decimos que son todos aquellos cuidados cuyo enfoque principal va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como también de sus familias, puesto que muchos de ellos enfrentan enfermedades graves, progresivas o potencialmente mortales. Es por esto que los cuidados paliativos respetan la vida y consideran la muerte como un proceso natural. Por tanto, no lo aceleran ni lo retrasan. La mejor calidad de vida posible a través del control sintomático, como puede ser la disnea, el dolor, náuseas, que son los síntomas más comunes que podemos encontrar en los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. Pero a su vez también se van a centrar en el abordaje de la esfera espiritual, puesto que se considera como el núcleo de los cuidados paliativos, como ya veremos más adelante. Y de hecho, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o SECPAL, los cuidados paliativos se consideran una buena práctica médica al final de la vida, puesto que su objetivo, como ya dijimos, es brindar una atención integral a las personas cuya enfermedad ya no responde a un tratamiento curativo. Y esto va a incluir el control de los síntomas que ya mencionamos, pero en especial el dolor, puesto que es uno de los más frecuentes y más refractarios al tratamiento. Pero tampoco podemos olvidar la atención de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Lo valioso de los cuidados paliativos es que van a ofrecer a través de un trabajo en equipo interdisciplinar, donde está involucrado tanto el paciente como su familia, pero el equipo interdisciplinar de por sí puede estar conformado por un médico paliativista, una enfermera, una trabajadora social y también, cuando es necesario, una intervención un poco más profunda de la esfera espiritual del paciente, un capellán que es el más especializado en estos temas. Y bueno, los cuidados paliativos como tal se pueden brindar tanto en el domicilio, así como también en un hospital. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el resumen de lo que acabo de decirles hace un momento. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Bueno, a manera de una breve introducción, podemos decir que lo que acabamos de ver nos deja una enseñanza clara,
Y es que cuando hablamos de calidad de vida en cuidados paliativos, no podemos entenderla de manera integral si dejamos de lado a la esfera espiritual. Es así que abordar la espiritualidad no es algo accesorio, sino más bien es algo esencial, pues según el personalismo ontológico, tal vez muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta corriente, o si no, los animo a que puedan investigar un poco, ya que nuestra práctica debe orientarse siempre a la luz de una ética del cuidado, que está guiada siempre por el amor al prójimo, en cuyo centro de toda esta dinámica debe estar la persona, su dignidad y el valor inviolable de la vida humana. Es sin olvidar que este horizonte trascendente es el que da sentido a la existencia. Y en este sentido, la antropología filosófica y también la antropología teológica nos van a recordar que cada ser humano es mucho más que un cuerpo. Es un ser con un alma espiritual, creada para la eternidad. Por eso, la formación en cuidados paliativos no puede limitarse netamente a lo académico ni a lo técnico, pues no basta con aprender a controlar síntomas físicos. Se necesita también desarrollar habilidades humanas, como la escucha activa, la comprensión, generar confianza y la detección de manera oportuna, aunque sea de manera básica, de las necesidades espirituales de nuestros pacientes, puesto que con ello podemos darle la atención adecuada y oportuna que se merecen. En otras palabras, acompañar desde el conocimiento, yo diría por supuesto que sí, pero más aún también debemos hacerlo desde la humanidad, ya que es en ese encuentro profundo, tanto entre la ciencia como la humanidad, en la que está verdaderamente fundamentada la esencia de lo que son los cuidados paliativos. Aquí les he traído el modelo más importante que pienso que deberíamos siempre brindar en cuidados paliativos y en general en la medicina también, aunque no sea el paciente que se encuentra en cuidados paliativos, puesto que de esta manera podemos completa y garantizar que podamos cubrir todas las necesidades de la persona. Y se trata del modelo biopsicosocial espiritual de la salud, que como pueden ver pone la espiritualidad en el centro de los cuidados, dejando de manifiesto la importancia que tiene esta esfera en cuanto al abordaje completo del ser humano, ya que muchas veces el dolor que se traduce en molestias físicas muchas veces proviene del alma. Es decir, se trata de un dolor espiritual que por ser difícil de detectar muchas veces pasa desapercibido, pero sin embargo este va a repercutir significativamente en el estado clínico y emocional de las personas. Es por ello que, al valorar de manera integral al ser humano, esto es tanto su parte orgánica, pero también su parte espiritual, podemos brindar un tratamiento más humano, porque estamos tratando el dolor total, es decir, tanto el dolor físico, pero sobre todo el dolor espiritual. Y en este punto me parece oportuno recordar las palabras de Carl Gustav Jung, que nos dice: conozcan todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y bueno, en esta diapositiva he puesto de título que la espiritualidad, núcleo del cuidado paliativo. Y esto lo hago pues he aprendido que en los cuidados paliativos la espiritualidad va a ser como un faro que ilumina cuando el horizonte parece oscurecerse, ya que no se trata solo de ofrecer consuelo, también es fuerza, también es sentido y por supuesto dignidad. Y no es solo una intuición, ya que la ciencia lo respalda. De hecho, un ensayo controlado aleatorizado del año 2023 pudo demostrar que las intervenciones espirituales van a mejorar de manera significativa el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Por lo tanto, lo que hacemos desde la espiritualidad es algo más profundo de lo que estamos pensando, ya que también transforma la experiencia de vida de quienes acompañamos, es decir, de nuestros pacientes. Y en esta diapositiva he querido traer a colación lo que nos señala el Consensus Project for Quality Palliative Care del año 2018, en el que nos recuerda que la espiritualidad es inseparable de la persona, especialmente ante enfermedades graves, así como también estos puntos fundamentales que están descritos en la diapositiva. Sin embargo, para no redundar mucho en lo mismo, quisiera hacer una especie de resumen, en el que para ofrecer una atención espiritual de calidad, debemos enfocarnos en 3 pasos fundamentales que son los siguientes. El primero consta en evaluar rutinariamente las necesidades espirituales y existenciales de los pacientes, así como también de su familia, puesto que todo ello constituye el núcleo de la salud. Pero debemos hacerlo siempre con respeto y con herramientas validadas, que en el transcurso de esta charla ya iremos desarrollando. En segundo lugar, debemos integrar este apoyo dentro del plan de cuidados paliativos, trabajando en equipo, tanto con capellanes, consejeros, así como líderes comunitarios que son bastante conocedores de este tema, que pueden ayudarnos mucho y ser una gran ayuda para este fin, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, debemos acompañar de manera auténtica a nuestros pacientes, siempre con la escucha activa, validación de sus emociones y presencia. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que no debemos imponer nuestras creencias, sino más bien respetar las creencias individuales de cada persona y acompañarle en base a sus necesidades individuales. Es por ello que pienso que formarnos en atención espiritual a señales de sufrimiento, acompañando de esta manera a nuestros pacientes de manera completa, humana y digna, ya que considero que acompañar con dignidad es aliviar en sí todo el sufrimiento, es decir, el sufrimiento total de la persona, que implica muchas veces el sufrimiento espiritual y emocional, más allá de una dolencia netamente física. Y bueno, cuando hablamos de humanización de los cuidados paliativos, nos referimos a que cada paciente es mucho más que un cuerpo. Tiene un mundo interior que merece atención, respeto y cuidado auténtico. Por ello, cuidar no es solo tratar los síntomas, sino conectar, comprender y acompañar, ofreciendo presencia y sobre todo empatía y corazón en cada gesto, ya que esto lo percibe el paciente y eso nos puede ayudar mucho en la relación de confianza que se debe establecer para brindar este tipo de acompañamiento que es mucho más sensible al acompañamiento convencional de tipo clínico, porque la humanización de los cuidados paliativos debe ser a la luz de cada acto profesional que se va a convertir también en un acto profundamente humano. Por eso en esta diapositiva le puse de título como humanización de los cuidados paliativos. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar los 3 principales tipos de espiritualidad que podemos encontrar y tenemos, en primer lugar, a la espiritualidad religiosa. Esta va a estar caracterizada por la creencia en Dios y también en la Virgen. En segundo lugar, tenemos a la espiritualidad naturalista. Esta va a estar conformada por las creencias que las personas tienen, por ejemplo, en la Pachamama. Este tipo de espiritualidades es muy común entre la población indígena, aunque de hecho este tipo de espiritualidad puede coexistir con la espiritualidad religiosa. Y en tercer lugar tenemos a la espiritualidad humanista.
que hace referencia al altruismo y a la ayuda mutua. Sin embargo, al igual que la espiritualidad naturalista, también puede coexistir con la espiritualidad religiosa. Y continuando. En esta diapositiva vemos la dinámica que tiene la espiritualidad en cuanto al bienestar de las personas, ya que como podemos ver del lado izquierdo se encuentra plasmada la angustia espiritual, pero a continuación, a través de una intervención clínica oportuna, esto nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades espirituales que tiene la persona. Y esto, en consecuencia, nos permite fomentar su sanación y con ello mejoramos su condición clínica y emocional al brindarle cuidados espirituales por medio de un acompañamiento espiritual, logrando así que mejore significativamente su calidad de vida en general. Ya en esta diapositiva he puesto algunas escalas, debido a que muchas veces existen dificultades al abordar la esfera espiritual de los pacientes. Y con el fin de ayudar en esto, es que se han creado diversas escalas o instrumentos que facilitan identificar las necesidades espirituales de manera mucho más precisa y validada. Como pueden ver en esta tabla, estas herramientas se han clasificado según el grupo de edad del paciente. Es así que hay escalas para niños, adolescentes o adultos, para que su aplicación sea mucho más sencilla y práctica. Al respecto puedo decirles y sugerirles más que nada que especialmente la escala HOPE y FICA son las más adecuadas porque permiten diseñar planes de cuidado espiritual personalizado, lo que asegura un acompañamiento continuo y adaptado a cada persona. Por lo tanto, estas herramientas no solo guían en la práctica clínica, sino que también nos ayudan a acercarnos al paciente de manera humana y sobre todo consciente, pero respetando su mundo interior y sus necesidades más profundas. Entonces, como pueden ver aquí, están clasificadas en 4 columnas, ¿no? Adultos, también para padres y cuidadores de niños, para niños pequeños, incluso de 5 años, y los adolescentes. Bueno, aquí les he traído un caso clínico para ilustrar de manera práctica la aplicación de la escala FICA en el abordaje de la esfera espiritual. Y quiero compartir este caso, que es de un joven cuya vida y legado nos invita a reflexionar profundamente. Y tal vez ya hayan escuchado de él, porque en estos días me parece que fue canonizado. Se trata de Carlo Acutis. Carlo fue un prodigio de la informática y un ferviente devoto de la Eucaristía, ya que a pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable al crear un sitio web en el que documentaba milagros eucarísticos en todo el mundo. Por ello se ganó el apelativo del influencer de Dios o el patrón del Internet. Y bien, para entrar un poco más en materia del caso, vamos a indagar un poco acerca de los datos de filiación. Y bueno, Carlo tenía 15 años. Y bueno, falleció el 12 de octubre del 2006 a la edad de 15 años, debido a su diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. Y bueno, como ya les había comentado al principio, fue canonizado este 7 de septiembre del 2025 por el Papa León XIV, convirtiéndose así en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Y bueno, este caso nos ejemplifica cómo un enfoque integral en cuidados paliativos que incluya atención a la dimensión espiritual puede transformar la experiencia del paciente, así como también de su familia. Y es precisamente a través de la escala FICA que les acabo de presentar hace un momento que podemos identificar y abordar estas necesidades de manera efectiva y brindando sobre todo un acompañamiento humano y compasivo. Y bueno, en este punto yo consideraría que ustedes ya están en la capacidad
respecto a lo que hemos visto en las tablas, las escalas y herramientas validadas, ¿cuál creen que sería la escala más adecuada para poder valorar la esfera espiritual según la edad de Carlo? Pues bueno, para realizar un diagnóstico de la esfera espiritual en el caso de Carlo Acutis, espero que hayan llegado a la misma conclusión que yo, y es que vamos a utilizar la escala FICA. Y esta es una herramienta especialmente útil para evaluar la espiritualidad en adolescentes, como ya habíamos visto en la tabla en las diapositivas anteriores. Y FICA es un acrónimo que nos va a ayudar a recordar sus 4 componentes fundamentales, que vamos a describirlos a continuación. Bueno, como ven en esta diapositiva, la F viene de fe o faith en inglés, y esta palabra nos va a ayudar a explorar la fe o las creencias espirituales que tenga el paciente. La I quiere decir importancia o importance en inglés, y lo que nos va a ayudar a recordar es cómo evaluar qué tan importante es la espiritualidad en la vida del paciente. En cuanto a la letra C, esto se refiere a comunidad o community en inglés. Lo que nos va a proporcionar esta letra es recordarnos indagar sobre la red de apoyo espiritual o comunitario que rodea al paciente y también a la familia. Y por último, la letra A de assistance, abordaje o asistencia. Bueno, nos va a guiar sobre cómo el paciente desea que se incorporen sus creencias y necesidades espirituales en su cuidado. Entonces, podemos ver que esta herramienta FICA nos permite acercarnos al paciente de manera integral, respetando su mundo interior y facilitando un acompañamiento más humano y personalizado. Y bueno, aquí ya vamos a plasmar de manera más práctica y didáctica cómo podríamos hacer la evaluación de la esfera espiritual. Entonces, veamos cómo se aplicaría la escala. Ustedes ven aquí la foto a la izquierda, es la de jovencito Carlo Acutis. Y bueno, vamos a hacer como a manera de ejemplo que interrogaríamos entre las 4 letras que componen el acrónimo FICA para poder establecer cuáles son las necesidades espirituales que tenía este paciente, ¿no? En este caso, Carlo. Entonces, bueno, para resumirles un poco en cuanto a la primera letra fe o creencias, lo que Carlo nos comparte es que Jesús es el centro de su vida, que él cree profundamente en la presencia de Dios en la Eucaristía y siente que siempre lo acompaña, incluso frente a la enfermedad que lo aqueja que lo aquejó en aquella oportunidad y que también le estaba causando sufrimiento. Entonces, para ello podríamos preguntarle que si tiene alguna creencia espiritual o fe que le ayuden a afrontar la vida, y con ello obtendríamos esta respuesta que Carlo nos dio, ¿no? En cuanto a la I de importancia, para Carlo su fe lo es todo. Pues él dice que le ayuda a ver el lado positivo y ofrecer incluso su dolor por los demás, y ello le ayuda a tener un sentido en la vida, un sentido eterno, no solamente un sentido finito. Respecto a la C, en cuanto a comunidad, Carlos se siente apoyado por su iglesia y por amigos que comparten su fe, ya que para él esa comunidad es como una gran familia que lo acompaña con oración, sacramentos y cariño. Finalmente, en cuanto a la A de atención en la asistencia sanitaria, Carlos desea que los profesionales de la salud reconozcan la importancia de su fe, pues quiere que respeten y apoyen su práctica espiritual, incluyendo oración y sacramentos. Tanto como cualquier
otro tratamiento médico y especialmente quiere que sus médicos le ayuden con un sacerdote para recibir la comunión antes de partir porque menciona que esa es su autopista al cielo. Así es que Carlos Acutis nos recuerda que la fe puede ser un faro en la vida y en la enfermedad. Como vemos en este caso, la espiritualidad lo sostiene, su comunidad lo acompaña y desea que su cuidado médico respete y valore su mundo interior. Por lo tanto, un enfoque integral en cuidados paliativos reconoce estas dimensiones, acompañando al paciente con humanidad, respeto y corazón. Este ejemplo nos muestra cómo un abordaje integral que incluye la esfera espiritual puede acompañar y sostener al paciente de manera profunda, humana y sobre todo significativa en este proceso duro de su vida. Bueno, en cuanto al abordaje de la esfera espiritual usando la escala FICA, continuando, y para concluir podemos, a partir de la encuesta que realizamos, ver que el componente más importante para Carlos es la atención en la asistencia sanitaria, pues Carlos solicita a sus médicos que le ayuden a recibir la comunión antes de morir, porque esa es su autopista para ir al cielo. De hecho, esa es la frase con la que él se hizo muy conocido en redes sociales y que podemos ver en esta imagen. Entonces, bueno, en conclusión, este ejemplo nos ilustra cómo en cuidados paliativos la atención espiritual no es un aspecto secundario, sino todo lo contrario, es un componente esencial del cuidado integral y que debe ser considerado dentro del plan terapéutico, porque al reconocer y respetar estas necesidades, vamos a fortalecer la dignidad del paciente, así como también le garantizamos un acompañamiento verdaderamente humano. Y bueno, con base en la aplicación de la escala FICA, pudimos diseñar un plan de intervención espiritual para Carlos. Este plan se organiza, como pueden ver en esta imagen. Del lado izquierdo encontramos de sentido y fortaleza. También encontramos al apoyo comunitario, puesto que le permite sentirse acompañado y sostenido en medio de esta enfermedad. En tercer lugar tenemos espacio para la reflexión, para que él pueda expresar sus emociones y dar un significado a su experiencia. Y finalmente el acompañamiento familiar, que refuerza la cercanía y el amor en este proceso. Entonces, como pueden observar en la tabla, cada uno de estos componentes lo que busca es integrar la dimensión espiritual al cuidado, lo que asegura que la atención sea verdaderamente integral y centrada en la persona. Y bueno, para poner de manifiesto la importancia en el abordaje de la dimensión espiritual en la mayoría de los países, la recepción de los cuidados espirituales y religiosos es un derecho garantizado por la ley. Tal es el caso del tratamiento que las leyes chilenas dan al campo espiritual, en concordancia con los lineamientos de la OMS, puesto que reconocen el derecho a la atención espiritual como una dimensión de la calidad de vida. Y por ejemplo, en Chile ya está regulada a través de diversas normas en las que se trata la asistencia espiritual en la atención de salud, acorde con lo que se establece en la Ley 20.584, que señala en uno de los incisos: toda persona que lo solicite tiene derecho a recibir oportunamente y en conformidad a la ley consejería y asistencia religiosa o espiritual. Así también está el artículo número 13 del decreto 94, que dispone lo siguiente: el equipo médico tratante podrá sugerir asistencia religiosa o espiritual para aquellos pacientes que considere. Como acabamos de ver, en este sentido podemos llegar a un escenario
en el que es pertinente interrogarnos como profesionales de la salud y como personas tal vez que están pasando por este tipo de enfermedades y que requieren asistencia espiritual, si tal vez el bienestar de los pacientes en etapa avanzada y si acaso es necesario que se establezca una ley en nuestro país para los cuidados espirituales. Y con el afán de garantizar el acceso a este tipo de cuidado, muchas veces olvidado en los pacientes y que a menudo nosotros los profesionales de la salud, quienes como los más cercanos por actividades inherentes a nuestra labor, seríamos los llamados a ser la voz de los pacientes que Dios coloca en nuestras manos, ya que muchas veces son desatendidos en su dimensión espiritual, siendo esta la más importante al final de la vida, por tratarse de la dimensión estrechamente relacionada con la trascendencia del ser humano hacia la eternidad que algunos conocen como vida eterna. Y bueno, a propósito de lo que estamos hablando respecto a la espiritualidad en cuidados paliativos, aquí les coloqué un esquema sobre cómo sería un modelo de implementación de cuidados espirituales en el paciente hospitalizado, pero también se puede adaptar a la parte ambulatoria como en consulta externa. Y bien, en la imagen que vemos en la pantalla, justo del lado izquierdo observamos cómo el paciente y la familia, desde el momento que tiene el primer contacto con los profesionales médicos o enfermería, ellos van a valorarlos mediante la historia clínica convencional, pero a su vez también se les evalúa la esfera psicosocial espiritual, que para hacerlo de manera más rápida utilizan la escala FICA que acabamos de ver. Entonces, dicha valoración puede realizarla el mismo médico o a su vez otro integrante del equipo interdisciplinar, como un enfermero, también una trabajadora social, pero idealmente cuando exista la posibilidad debería realizarlo un capellán. Esto para identificar de manera temprana necesidades espirituales no resueltas que puedan tener un impacto significativo en el tratamiento clínico y la calidad de vida de la persona. Ya que con esto del modelo biopsicosocial espiritual de la salud que les acabo de mencionar hace un momento. Y bueno, todo cuanto les acabo de expresar, pienso que nos invita a tomar acción desde el lugar en donde nos encontremos. Pero para ello es necesario identificar de qué forma podemos aportar con nuestro conocimiento en favor de que se den estos cambios que tanta falta hacen y tanto bien pueden ofrecer a los pacientes que se encuentran finalizando su etapa vital. Adicionalmente, es oportuno citar un dicho muy conocido que nos puede motivar a defender esta noble causa, y es: un grano de arena no hace una montaña, pero es parte de ella. Y bueno, en esta diapositiva, en cuanto a la preparación espiritual para la muerte, Lauren Reilly, un experto en ética y teólogo, nos recuerda algo muy profundo. Y es que el momento de la muerte es uno de los más importantes de nuestras vidas. Y como todo momento importante, amerita una preparación reflexiva. Y esta preparación no se trata solo de decisiones médicas, sino de acompañar al ser humano en todas sus dimensiones. Estas son física, emocional, social y sobre todo espiritual. Por ello, en cuidados paliativos nuestra misión es precisamente esa: humanizar la despedida, sostener la esperanza y cuidar la dignidad hasta el último instante. Porque acompañar bien el final de la vida es, en realidad, un acto de amor y de respeto por la vida misma. Y bueno, en conclusión, los puntos que se pueden destacar de toda esta charla es que el cuidado espiritual no es un añadido más, sino todo lo contrario, es un pilar esencial para la dignidad y trascendencia del ser humano.
Formar y sensibilizar al personal de salud es la clave para brindar una atención verdaderamente humana e integral. Y en nuestro país se hace imprescindible que los políticos redacten leyes y reglamentos que amparen a los cuidados espirituales como un derecho que tiene todo paciente de solicitarlos. Y bueno, quisiera hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre dos conceptos que enriquecen el acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, y son la trascendencia y la inmanencia. La inmanencia nos habla de lo inmediato y tangible, y en este contexto representa la muerte como límite. Y cuando nos quedamos solo en esta visión, es que aparece ese vacío y la desesperanza. En cambio, la trascendencia nos invita a mirar más allá de lo terrenal, a encontrar sentido y propósito incluso en medio del sufrimiento. Es decir, se convierte en un faro de esperanza que va a iluminar el camino hacia lo eterno. Por eso, cultivar la trascendencia no solo consuela al paciente y su familia, sino que les ayuda a vivir el final de la vida con dignidad, paz y confianza. Y como profesionales de la salud, nuestro compromiso no es solo con el cuerpo, sino también con el alma de quienes cuidamos. Y quisiera cerrar esta reflexión con dos frases inspiradoras. La primera es de Santa Teresa de Jesús, en la que menciona: no sufran por mí, que yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Y la segunda es de San Juan Pablo II, que nos recuerda: hemos sido llamados a una plenitud de vida que supera con creces nuestra existencia terrenal, porque consiste en compartir la vida misma de Dios. Y bueno, quiero agradecerles de todo corazón por haberse dado el tiempo de estar aquí hoy. Espero que lo compartido les haya ofrecido no solo información útil, sino también un espacio de reflexión sobre la importancia de la espiritualidad en los cuidados paliativos. A los colegas médicos les invito a considerar estas herramientas en su práctica profesional, y a los familiares o acompañantes que hoy se han conectado, gracias por su apertura, por su amor y por su compromiso con sus seres queridos. Recuerden que en este camino nadie está solo. Todos tenemos un rol y todos podemos aportar la calidad de vida en estos momentos tan importantes. Les animo a seguir explorando, aprendiendo y sobre todo a seguir acompañando siempre desde el corazón.